¿Cómo estás, Sandrita? Bueno, perfecto. Pues magnífico, buenos días con todos. Yo en realidad estaba aquí nada más unos minutitos porque lo que quería es, primero darle la bienvenida. Ustedes saben que para mí este curso y esta intervención en particular es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer cosas muy importantes en Colombia y en América Latina con esto, y por eso es que estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo a que ustedes tengan lo mejor. Y justamente hoy día tenemos a María Cecilia Otoya. María Cecilia Otoya es una profesional excelente, una directiva de América Latina. Ella es economista y estudió ciencia política también en los Andes. Tiene el MBA por ICESI y AFIN. Y luego de eso ha estudiado cursos de posgrado tanto en Colombia como en el extranjero. Ella es egresada de Northwestern, que como saben es una de las mejores universidades en Estados Unidos, ¿no? Y en realidad ella tiene una experiencia amplísima. Ha sido presidenta, miembro de directorio de varias empresas en América Latina. Ha sido gerente también del sistema de transporte urbano en Cali, entre otras cosas. Pero quizás una de las cosas más importantes que ha hecho profesionalmente, más allá de todo el rol con el sector privado, es que como todos los que hemos pasado alguna vez por sector público-privado, ella ha tenido la fuerza, la energía de poder hacerse cargo de algo tan importante como ser representante de Colombia ante el BID en Washington, y entre otros cargos que ha tenido en el extranjero. Así que, pues es excelente. Ella es profe de nosotros, ella es profe de externado. He estado en la fundación de un programa maravilloso que se llama Mujeres Rompiendo Barreras. Y fuera de eso, fuera de todas las cosas que podría quedarme yo en realidad hablándoles aquí una hora de María Cecilia, pues es una persona que yo admiro, yo respeto y yo quiero mucho. Así que pues nada, los dejo con María Cecilia, que va a tener esta clase con ustedes. Por favor, háganle todas las preguntas. Ella tiene mucha experiencia en estos temas de liderazgo a largo plazo, así que pues estamos ahí ansiosos de escucharlo. María Gracias. Cecilia, un comentario corto antes de darte la palabra. Recuerden a todas las personas que están conectadas que la grabación de los videos de cada una de las sesiones están colgadas en sus agendas, ¿sí? Igualmente, nosotros les estamos mandando a sus correos electrónicos, a los correos que ustedes se inscribieron para el curso, también la grabación de cada una de las sesiones. Entonces, para que la puedan revisar, consultar, si tienen alguna pregunta adicional, si quieren tener una conversación un poco más personalizada con algún docente, también lo podrán hacer a través de nosotros de Red América. Entonces solamente sería eso, nos pueden escribir también un correo si quieren más información o si requieren de pronto algún tipo de documento específico. Entonces si no es más, así como está diciendo el profe Freddy, María Cecilia, el auditorio estudio. Muchas gracias, Andrés. Bueno, empiezo dándole las gracias a Freddy. Me siento la más honrada estando aquí. Andrés, Sandra, gracias a Red América. Pues es un privilegio, literalmente, así lo siento. He estado como de verdad una niña pequeñita preparándose para su clase porque siento que realmente es una oportunidad primero de hablarle a América Latina, este mundo, este español común que tanto nos une, como decía Eduardo Galeano, estas venas que nos construyen como región, y que tenemos tanta responsabilidad de transformar los territorios de los que hacemos parte. Y la gran pregunta que me hacía esta mañana es de verdad, ¿cómo podemos sumarles? ¿Cómo podemos a personas tan valiosas como ustedes? Antes de que los demás llegaran, tuve la oportunidad de estar hablando con la Fundación Río Paila, y pues es de mi tierra, yo soy caleña, quiero contarles un poquito eso. Yo nací en Cali y recientemente estuve, como Freddy les contó, representando a mi país en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso me llevó a vivir en Washington, en donde tuve el privilegio de representar a Colombia y a Perú, razón por la cual Perú lo llevo en mi alma.
y en la Corporación Interamericana de Inversiones representaba también a Chile. Entonces también Chile está en mi corazón, de manera que hay como algo de nosotros que nos une y que no es solamente este español, que ya también Andrés me alertó que debía ser muy cuidadosa en qué palabras usar para que no fueran modismos muy colombianos, sino que de verdad nos conectemos todos. Entonces, primero quiero darles la bienvenida a este que es su espacio. Entiendo perfectamente que estoy al servicio de ustedes, al servicio de ponerme ese sombrero de fundación. Yo siento que he estado allí donde ustedes están. Trabajé en Cartón de Colombia vía Smurfit Kappa dentro dentro de las fundaciones cuando estudié quién era Red América. Me dio muchísima emoción porque fue mi primer empleador y tuve que ver mucho con la Fundación Smurfit y me encanta saber que esta, digamos, de alguna manera, esta historia que empezó en mi vida, hoy la tengo al frente de personas como ustedes que representan fundaciones tan importantes para América Latina. Y creo profundamente, como se los dijo Freddy en su intervención anterior, en sus dos intervenciones anteriores que tuve el privilegio de estudiar y leer, que hay una gran oportunidad en esta transformación que se está dando en el cuarto sector y que ustedes como líderes de esas organizaciones tienen una posibilidad maravillosa de verdad de hacer esta alianza y esta construcción con el sector público nuestro de nuestros países que precisamente necesitan de esa mirada a largo plazo que ustedes están desarrollando y aprendiendo de la mano de un experto como es Freddy, de una persona que ha estudiado y ha mirado y está todo el tiempo mirando hacia adelante, construyendo escenarios de futuro, pero no solo construyéndolos, haciéndolos posible y acompañándonos a todos nosotros a soñar y a realizar, que es lo que es realmente más interesante. Entonces, dicho lo anterior, quiero invitarlos de verdad a que aprovechen este espacio. Vamos a estar 2 horas hoy, nos vamos a volver a ver el 10 de octubre nosotros nuevamente y nos volvemos a encontrar el 8 de noviembre. O sea, ahí hemos planeado nuestras conversaciones para que haya unas interrupciones en los temas, de manera que mientras nos volvemos a hablar de liderazgo, ustedes puedan hablar con el profesor Juan Felipe, que les va a estar dando un tema muy interesante. Él es experto en innovación, porque en el fondo tenemos que hacerlo distinto. La única forma de imaginarnos un futuro distinto es haciendo cosas diferentes, porque de otra manera lo único que hacemos es una proyección. El futuro será una proyección del presente y ya sabemos que haciendo lo mismo obtenemos lo mismo. Y es un poco lo que aprendimos con Freddy en las sesiones pasadas. Y eso es lo verdaderamente interesante del ejercicio estratégico y del ejercicio de liderazgo. Y luego van a encontrarse con Rubén al final, que es muy interesante. Ayer nos reunimos Freddy, Rubén y yo. Rubén es un hombre maravilloso, peruano, experto en todo el tema de planeación. O sea, ha tenido bajo su responsabilidad nada más y nada menos que el tema de planeación en Perú, un país que lo ha hecho muy bien, y el tema del manejo de los impuestos peruanos. Entonces, ¿de qué mejor manera que organizarnos, digamos, recibir de Freddy las herramientas para mirar estratégicamente el largo plazo, para que la incertidumbre no se convierta en algo que nos paraliza y nos asusta, sino que nos preparemos para ser mejores en manejar la incertidumbre, porque la incertidumbre existe. La incertidumbre es parte del futuro, como aprendimos con el profesor Freddy, pero en nosotros está desarrollar herramientas, estrategias, análisis, reflexiones que tienen todo que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo se hacen esos análisis, esas reflexiones? Se hacen desde ejercicios colectivos, desde ejercicios diversos que involucran personas diferentes. Y allí empezamos a hablar de liderazgo. Por eso es que a mí me corresponde esta responsabilidad tan interesante del liderazgo de largo plazo. Y vamos a ver cómo cambió el liderazgo con la pandemia y cambió, así como los sistemas, digamos, como el salto tecnológico lo aceleró la pandemia, el liderazgo y la forma de liderar también. Entonces,
fíjense en el rompecabezas, cómo se va armando de interesante. Aprendemos a mirar el concepto de largo plazo y ahora estaba hablando con algunas de las participantes. Me estaba contando María Virginia, por ejemplo, de la Fundación de Río Paila Castilla, cómo en sus reflexiones estratégicas ya ellos estaban involucrando todo el pensamiento de largo plazo que habían estado mirando con Freddy y su estrategia. Entonces, si miramos el largo plazo, el tema no es mirarlo, el tema es ejecutarlo, hacer que eso suceda. Y para que eso suceda, necesitamos liderazgo, que vamos a mirar que vamos a mirar juntos, necesitamos innovación, que vamos a mirar con Juan Felipe, y necesitamos que eso realmente se ejecute, razón por la cual es tan interesante que concluyamos con Rubén las asociaciones con el sector privado, con el sector público, que desde el cuarto sector que ustedes representan es poderosísimo, porque es de verdad. Cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y tenía un puesto en el FOMIN, que es el área pues de recursos no reembolsables del FOMIN, a los que todas las fundaciones aspiramos a llegar para que nos den recursos en nuestros países, es real. Ahí lo que estábamos buscando siempre era fundaciones como ustedes que tuvieran la capacidad de ejecutar en el reconocimiento evidente de que los estados no necesariamente tienen la capacidad institucional para lograr que las cosas pasen. Entonces, fíjense lo chévere. Perdón, acabo de cometer una equivocación, Andrés. Chévere es muy colombiano, pero ustedes creo que ya Se entienden que entendió, se chévere. entendió. Sí, Andrea, gracias por tu carita. Creo que Andrea me está poniendo una carita de entendimos que era chévere. Pero lo que les quiero mostrar, el entusiasmo que me produce estar con ustedes hoy tiene mucho que ver con que creo que de verdad, si nos tomamos en serio, yo me lo estoy tomando súper en serio este tema, este tiempo con ustedes, con muchas ganas de entregarles todo lo que sé, todo lo que he visto que funciona, todo lo que mi experiencia me ha mostrado que puede serles útil y poner al servicio de ustedes todas las clases, digamos, todo el conocimiento en concreto y en cosas que les puedan ser útiles en entregables, como diríamos en las empresas, para que al final se cierre en cosas útiles, en que ustedes se puedan sentar, si estamos en Chile, se puedan sentar con, no sé, con el gobierno de Boric y decirles, miren, aquí hay una propuesta de qué hacer en la mina La Escondida, porque aquí hay una oportunidad interesante en cómo nos articulamos sector privado y sector público y ONGs para que realmente hagamos que este trabajo con los mapuches nos funcione de la mejor manera, porque somos capaces de tener una mirada integral que probablemente el gobierno, precisamente por estos cambios de gobierno tan sucesivos, porque cuando llegan los nuevos gobiernos desconocen lo que el otro ha hecho, cosa que no sucede con el sector privado y menos con el sector fundacional al que ustedes pertenecen. Dicho lo anterior, que me explayé un poco en mi introducción, porque tal vez demuestra el entusiasmo que tengo y lo que me llama la atención. O sea, yo quiero ser alumna como ustedes de esta sesión porque me parece que esta visión de largo plazo y esta apuesta a largo plazo con las herramientas de liderazgo, innovación y articulación del sector público y privado realmente puede ser una apuesta ganadora para ustedes y aquí estoy para ofrecerles todo lo que esté en mis manos. Quiero concluir ofreciendo e insistiendo en que no hay pregunta que no valga la pena hacer. Yo voy a estar compartiendo pantalla porque he hecho una presentación para ustedes que, como Andrés les dijo, está toda a disposición. Probablemente no alcancemos a mirar todos los slides sin perjuicio, lo cual todos estarán para ustedes. Tengo 80 obviamente no las vamos a ver todas hoy, pero tengo preparado una sección que incluye videos, que incluye podcast, pero que es bastante extensa porque me pareció que era mejor entregarles más, aun cuando no cubriéramos todo, no hay afán de ninguna manera, o sea, el tiempo es de ustedes. Interrumpan cuando quieran. Tal vez le voy a pedir a Andrés, porque cuando yo esté compartiendo pantalla me va a ser difícil ver manitos levantadas, entonces voy a pedir a Andrés que me interrumpa y me diga, hay una pregunta. Pregunten, yo creo que una de las cosas más interesantes que he aprendido en mi vida es que
los mayores aprendizajes vienen de ustedes mismos, vienen del grupo, de los participantes, porque es que la mirada desde quien está en Argentina o quien está en México, en la fundación del Citibank, o quien está desde Guatemala y tiene una relación distinta con la caña y con todo el tema azucarero que se experimenta en Guatemala, o que está en Panamá y está viviendo unas próximas elecciones con el presidente Martinelli y la vicepresidenta, su esposa. Todas esas cosas enriquecen profundamente la mirada. Entonces, aprendamos todos de todos. Yo aquí no tengo sino algo más de años que ustedes y probablemente gracias a que tengo más años, tengo más experiencia, pero no es nada más. Entonces, bienvenidas las preguntas, bienvenidas todas las intervenciones. Vamos a cumplir estrictamente con el horario. A las 12 en punto nos vamos a estar despidiendo para volvernos a encontrar mediante Dios el 10 de octubre, o sea, el próximo miércoles, en donde vamos a seguir. Les tengo que dejar porque entro a directorio. Freddy se va. Bueno, Freddy, gracias Freddy por habernos alcanzado a acompañar. Buena suerte en directorio. Gracias por Muchas tu gracias, nos presencia. vemos. Cuídense mucho Gracias. todos. Nos Bueno, vemos. chao. Gracias. Entonces, dicho lo anterior, no sé si hay alguna pregunta. Gracias, Evelyn, por poner tu camarita. No, estás con cámara, estás con una foto muy bonita. Evelyn Pimentel, gracias, la pusiste. Si pueden poner camarita un momento como para que nos conozcamos, para conocerles, gracias, muchas gracias. Camila, gracias María José, Hugo, buenos días, hola. Saskia, wow, tienes un nombre tienes que ser chilena, ¿cierto? ¿No? ¿De De dónde? Ecuador. De Ecuador, bueno, es que Paulina, buenos días, Elisa, muchos buenos días, me alegra mucho, qué cantidad de mujeres, Hugo y Miguel, además mi cámara los puso juntos para que se protegieran de este grupo tan femenino y mucho gusto, gracias por poner la cámara, sé que es más cómodo de pronto no tenerla, pero me encanta estar con ustedes aquí. Em, entonces, si no hay más, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna expectativa específica que para usted sea importante que atendamos? Yo creo profundamente en eso también, en que una cosa es lo que yo he preparado, pero también otra muy importante es atender cualquier expectativa o inquietud específica. Si existe, me encantaría escucharla. Si no, y me permiten, empezamos entonces, entramos en materia. Los escucho o veo manitos, no veo ninguna, entonces, Saskia está diciendo que vamos. Listo, entonces, a lo que vinimos. Voy a compartir entonces pantalla y arrancamos. Me dicen si la estamos viendo, compartir. Perdón que acá está. Listo. Perfecto. ¿Estamos viendo pantalla? Sí. Gracias. Nuevamente, recapitulación, me pidieron que hiciéramos una recapitulación. Me parece muy importante que veamos nuevamente de dónde venimos. Nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Hoy es nuestro presente y nuestro pasado fue Freddy. Fue lo que vimos en las 2 sesiones pasadas. Acuérdense qué estamos viendo: rumbo al futuro, liderazgos de largo plazo, innovación y colaboración pública-privada. Ya lo he visto, ya lo hemos conversado. Y aquí vamos a mirar. Perdón, voy a minimizar esto para que no me... Ok. Vamos a capacitar líderes. Miren la oferta de valor que les hicimos. Y ustedes nos tienen que obligar a que esa oferta de valor se vuelva una realidad. Capacitar a líderes y profesionales para navegar con éxito en un mundo en constante cambio. De eso vamos a hablar hoy. Del mundo en qué está en constante cambio, y les vamos a mostrar una cosa muy interesante de la teoría. No los voy a aburrir con teoría, pero hoy sí vamos a hablar en qué ha cambiado el mundo y qué dice la teoría de cómo cambió de un mundo VUCA a un mundo distinto, que ahora vamos a ver cuál es. A través de la combinación de pensamiento estratégico a largo plazo, que es lo que han visto con Freddy, habilidades de liderazgo transformacional, que es lo que vamos a ver hoy, y la comprensión de la gestión del cambio.
También vamos a ver hoy, aun cuando también van a ver gestión del cambio con Juan Felipe y van a ver gestión del cambio con Raúl, porque fíjense que el gran tema de liderar y el gran tema de lograr que las cosas pasen es el cambio, es lo que nos cuesta, porque detrás del cambio hay pérdidas y esas son las que tenemos que volver explícitas. Los participantes aprenderán a fomentar la colaboración pública y privada y promover la innovación. Entonces, también cuando hablemos de innovación, vamos a hablar de nuestra resignificación del error. Yo soy mucho mayor que ustedes, probablemente que la gran mayoría de ustedes que vi en cámara, y eso no es un juicio, es una observación. Yo viví en una generación donde el error era profundamente penalizado. El error está invitándonos hoy, los nuevos liderazgos, a que resignifiquemos el valor del error y entendamos que el error es la fuente de información para innovar y que creemos un impacto positivo en la sociedad y los negocios del siglo XXI, porque eso es de lo que ustedes viven. Si sus fundaciones no logran resultados, simplemente los stakeholders no les dan plata. Los proveedores de los recursos, las fundaciones viven de aportes y esos aportes o de donaciones de las familias o de aportes de los donantes internacionales y nos van a dar plata si logramos resultados. Entonces aquí estamos todos reunidos porque queremos lograr resultados. Entonces, hoy vamos a hablar de forjando líderes del mañana. ¿Y cuáles son las estrategias para la transformación? Ese es el tema del que yo les quiero hablar. Y si ustedes miran el brochure que les hicimos la oferta, estos eran los 3 objetivos de hoy. Y quiero mostrárselos como hoja de ruta, porque nuevamente yo tengo que guiarme con esa hoja de ruta y después de que nos veamos por última vez el 14 de noviembre, ustedes, ojalá, yo le dije a Freddy, nos van a evaluar y ojalá nos evaluaran. Ojalá nos evaluaran Sandra, Andrés, porque de eso se trata, que haya accountability. Yo quiero ser evaluada porque para mí esto es muy en serio. Yo tengo que entregarles esto. Miren lo que dice. Este curso se enfoca en empoderar a los participantes para que desarrollen un liderazgo visionario. Tengo que mostrarles en qué medida el liderazgo, si no es visionario, no motiva, no moviliza, no logra que nadie los siga, que nadie los acompañe. Y ustedes sí que están en un mundo en donde tienen que lograr. Me estaba diciendo la Fundación Caicedo, la Fundación de Río Paila, perdónenme que me refiera a ellos, pero es que tuvimos la oportunidad de conversar previamente antes de que se conectaran los demás, que están influenciando territorio, que están influenciando para una oferta distinta agroindustrial. Si los campesinos o quienes participan de esos territorios no les copian, no los siguen. Tienen que ser un liderazgo visionario, capaz de guiar a las organizaciones hacia el éxito en un futuro cambiante. ¿Qué tan cambiante? Profundamente cambiante. Todos los días nos levantamos, fíjense, habíamos planeado el día de hoy que íbamos a saber que en Colombia iba a haber un simulacro de terremoto y que pasaba a las 10 de la mañana. Cuando pasó y Andrés me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, mantengamos la reunión porque todas las agendas de ustedes son complejos. También vamos a aprender a inspirar equipos. Tenemos que hablar, el liderazgo de hoy ya no es el liderazgo del caudillo, es el liderazgo de los equipos y vamos a hablar del tema. Vamos a impulsar la innovación. ¿Por qué? Porque si hacemos más de lo mismo, ¿saben qué logramos? Lo mismo. Y vamos a ver cómo hacemos cosas diferentes, minimizando el riesgo de equivocarnos de manera sustancial, pero sabiendo que nos tenemos que equivocar, porque cuando hacemos cosas diferentes, nos implica tomar algunos nuevos caminos que no necesariamente nos llevan a los mismos destinos. Y miren lo interesante, lo último, y es liderar la transformación organizativa con visión, con confianza. Vamos a hablar permanentemente de la palabra confianza. Confianza que es fundamental, señores y señoras, en lo que ustedes tienen que construir para que de verdad haya colaboración con el sector público. Yo he trabajado, yo he tenido el sombrero de funcionaria privada, de multinacional, de empresa nacional, de ser funcionaria pública local. O sea, cuando les contó Freddy, yo manejé el sistema de transporte masivo de mi ciudad en Cali, que se llama el mío. Fui presidenta de un banco público
en Colombia, que se llama LIFI, que ya fue absorbido por el Banco de Exportaciones, y fui funcionaria diplomática en el exterior. O sea, de verdad lo único que les digo que es común a todas ellas es que hay que construir confianza con los distintos grupos de interés con los que ustedes se relacionan. Sin confianza no pasa nada, no hay el siguiente pasito. Y si todo eso sucede, logramos el crecimiento y la excelencia en las empresas y las instituciones. Nuestra ruta. Nuestra ruta, y dejo de compartir pantalla, y quiero que ustedes me cuenten si esta ruta les satisface, si sienten que va a valer la pena estar estas 2 horas conectadas, ya no 2 horas, ya vamos, ay Dios, ya no estoy viendo el reloj, pero ya voy a prender otra vez mi celular que lo apagué pensando que de pronto me molestaba, pero se me va el reloj. Ah, no, yo tengo reloj, 10:30. 10:30 hora de Colombia, perdón para quienes están conectados de Brasil y de México que tienen horas distintas. Quiero mostrarles nuestra ruta. Ahora estamos a 10.000 pies de altura y les habla el capitán. Y el capitán soy yo en este momento por una delegación maravillosa que Sandra y Andrés le han dado al externado y que Freddy me entregó el mando en este momento. Pero solo soy un facilitador de un sueño que ustedes tienen, que es adquirir unas herramientas. ¿De qué vamos a hablar? No hoy solamente, sino en las 3 sesiones que van a compartir conmigo. Si hay un cambio y necesito que ustedes me cuenten si esto es adecuado para ustedes. Lo primero, vamos a hablar de nuevos liderazgos. ¿Esto qué es? Porque ustedes, así se titula la charla. Vamos a ver de qué es esto de lo que estamos hablando, porque es otra cosa. Y hace 2 años cambió. Con la pandemia esto cambió radicalmente. Y les voy a traer un resumen de todo lo que se está hablando en el mundo académico. No voy a entrar en detalles académicos, me importa mucho más es que ustedes vean esto, en qué se come, cómo se lo llevan puesto. ¿Qué capacidades se requieren para estos nuevos liderazgos? Porque antes se requería ser precisos, contundentes, autoritarios. Ahora son otras habilidades, vamos a ver cuáles. ¿Qué es el liderazgo transformacional y por qué liderazgo y cambio son sinónimos? Cuando yo no necesito cambiar, gerencio. Y con seguridad ustedes son magníficos gerentes porque si no, no estarían a cargo de las organizaciones y las fundaciones tan importantes que están manejando. Pero aquí necesitamos el cambio, por eso el cambio es transversal a todo lo que va a hablar Freddy, Juan Felipe, Raúl y les voy a conversar hoy. Estrategia para liderar efectivamente. Les voy a traer un modelo que aprendí en la Universidad de Harvard que me encanta, que es un modelo que sobre todo me gusta porque tiene un paso a paso. Y me gusta porque es muy aplicable. Lo uso permanentemente en mis clases con los estudiantes y lo han encontrado muy aplicable a sus espacios empresariales. Por eso se los quiero compartir y es una estrategia para liderar aplicada al profesor Ronald Heifetz en la Universidad de Harvard. Y gestión emocional. De las emociones no hablamos nunca. Esta es una clase que yo me demoro 4 horas hablando de emociones cuando la dicto en la universidad. Obviamente no tenemos el tiempo, pero les voy a dar un pasadito por las emociones, porque si no gestionamos emociones ya no vamos a poder liderar en el mundo actual. Y finalmente, si alcanzamos, y ojalá alcancemos, un tema muy importante, la resiliencia. Y la resiliencia entendido con esta capacidad de verdad de mover, de ser capaz de levantarnos, de encontrar, y eso sí que lo necesitamos en América Latina, porque somos países con dificultades. Estaba viendo lo que está pasando en Haití en este momento. Decía, Dios mío, y sus vecinos en República Dominicana. Acabo de estar invitada a una experiencia, a dar unas conferencias en República Dominicana y decía, no puedo creer que siendo tan vecinos, estando en la misma isla, pues Haití está realmente sufriendo una crisis humanitaria a la magnitud en que está y la resiliencia los lleva a volver a sobrevivir. Esta es nuestra ruta. Voy a dejar de compartir para escucharlos. ¿Cómo les suena esta ruta? ¿Les parece que esto hace sentido, esto les funciona, esto creen que puede ser útil para ustedes dentro de la expectativa cuando vieron que íbamos a hablar de liderazgos de largo plazo? ¿Esto les parece que, nuevamente, así de concreto, vale la pena quedarse estas 2 horas o prefieren apagar cámara e irse o vale la pena que intervengamos en estas conversaciones? Quiero ir a alguien. Carmiña, tú. Carmina,
No, yo creo que vale completamente la pena, María Cecilia. Sí es muy importante como reencuadrar el liderazgo, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena. Muchas gracias. María Cecilia, un gusto, ¿cómo estás? Erika Escobar de la Fundación Smurfit Kappa. No puede ser, mi casita aparece por aquí, Erika, gracias. Qué Bueno, alegría no, yo quiero, escucharte. gracias, yo quiero darte pues las gracias por este espacio, creo que es un espacio muy productivo. Nosotros en la Fundación Smurfit y en el territorio en el que estoy, que es Jumbo, estamos haciendo un trabajo muy fuerte con comunidades frente a cómo generamos apropiación, cómo nos articulamos con los diferentes sectores. Entonces creo que este espacio va muy alineado a lo que estamos haciendo en este momento y pues es muy valioso poder escucharte y escuchar a las personas que están aquí que tienen mucha experiencia y que estamos en un proceso de retroalimentación y pues nada, gracias. Gracias, Erika, por tu intervención. Muchas Vale. gracias. Okay. Hola María. Hola, Hugo. Sí, Bienvenida. sí, bueno, para mí también me parece los temas muy pertinentes, sobre todo después de la pandemia, cuando mencionabas que definitivamente ahora son otros tiempos, ¿no? Y para eso necesitamos manejar otros temas también, y creo que los temas que has propuesto nos van a ayudar, ¿no? Bueno, yo me comunico de Perú, de Asociación Los Andes de Cajamarca. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias por tu intervención. Miguel estaba diciendo que la gestión emocional, estaba escribiendo en el chat, gracias Miguel por el aporte, que la gestión emocional se le antojaba que era absolutamente transversal, así como el cambio. Totalmente de acuerdo. Yo, a ver, de verdad, yo cada vez siento que de lo que más deberíamos hablar, y van a ver que eso es lo que dice la teoría, que el nuevo liderazgo pasa, los nuevos liderazgos pasan por reconocer la gestión emocional y que si no la reconocemos en nosotros, inclusive el profesor Michel Godet, que es un gran teórico del tema de estudios de futuro, dice que lo más fundamental de un estratega que piensa en el futuro es reconocerse a sí mismo, es mirarse a sí mismo, es porque en la medida en que se conoce uno a sí mismo puede movilizar a otros, pero si no se conoce a sí mismo, difícilmente puede hacerlo con otros. Gracias, gracias Hugo, gracias Miguel por ese aporte. ¿Alguien más quisiera? Ay, perdón, ¿qué hice? Ay, ¿me fui? Te estamos escuchando, María Cecilia. Ah, me están De escuchando, igual gracias, forma, sí, Daniela también tenía un comentario y nos sí. habla sobre la combinación de teoría, realidad y mucha reflexión de los temas importantes en el mundo nuestro, en el presente, en el aquí y ahora. No sé si Daniela quieres complementar con algo. Espérense que es que no sé qué hice y me fui de ustedes, ya no los estoy viendo. Me están escuchando, pero no están viendo la pantalla, ¿cierto? Te estamos viendo. Ya me están viendo inclusive. Afortunadamente no hice caras raras ni, ni muecas extrañas. Daniela, te estaba invitando, Andrés, a intervenir. ¿Quieres también compartir el micrófono? Sí, claro. Bueno, son temas que tenemos a veces poco tiempo para reflexionar acerca de ellos por las urgencias que el día a día nos impone. Y creo que es un lujo poder compartir contigo y con todos los colegas, bueno, ideas y hablar sobre todo sobre cómo el mundo cambió y cómo nosotros también debemos cambiar para, bueno, para tener resultados acordes a ese nuevo mundo que ya llegó. Gracias, Daniela. Y te prometo que de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y te vas a sorprender porque para mí lo ha sido también de cómo, pues, cómo hay cosas que en el pasado hacíamos que ya no podemos seguir haciendo. Y cómo hay unas nuevas que tenemos que empezar a hacer. En particular, pues yo les decía, y creo que no tengo que esconderlo, yo soy de una generación, yo nací en el 62, o sea, yo tengo 61 años. Y fui importante, digamos, importante cuando todavía era aceptable dar órdenes y gritos. Eso es absolutamente inaceptable hoy en día. Entonces he ido teniendo que aprender a través de la gestión emocional a manejar mucho mejor mis frustraciones, mis rabias, mis afanes, porque el mundo hoy está requiriendo una gestión distinta y un liderazgo diferente, mucho menos basado en la autoridad y mucho más basado en la
capacidad de compartir retos y de mostrar visiones. Entonces, también de eso les voy a poder compartir. Gracias, Daniela. Muchas gracias. ¿Alguien más tenía manito levantada? Evelyn, ¿estabas tú queriendo intervenir? No necesariamente, pero estaba asintiendo lo que estaban compartiendo con la cabeza, porque, bueno, efectivamente, sí considero también que estamos en momentos de cambios muy relevantes para todas las personas a nivel individual y a nivel organizacional. Y de una manera, yo me quedo mucho con una reflexión que esto me hizo Freddy, que tú también has hablado de la gestión del cambio. Y aparte que tenemos que auto aprender y gestionarnos constantemente y el cambio constante. Y es un poco lo que tú estás compartiéndonos también de tu propia experiencia, cómo también has tenido que transformarte. Y yo creo que eso también es importante como un modelaje para todos nosotros, porque el cambio es inminente, pues entonces, y al final es algo porque la sociedad lo está pidiendo, entonces me parece fantástico que nosotros como organizaciones dentro de la red podamos reflexionar también sobre, en estos momentos para reflexionar sobre estos tipos de liderazgo. Así que gracias por este momento. Miren lo que sucedió con Evelyn. Miren, permíteme que use tu ejemplo, Evelyn, para mostrarles los nuevos liderazgos. Tu cuerpo estaba hablando, tu voz no estaba haciéndolo, ni tú estabas en tus manos pidiendo la palabra. Pero yo estaba observándolos a ustedes y tengo el privilegio de que Evelyn tiene prendida su cámara. Por eso le di la voz. ¿Sí? Y es un poco lo que los invito, es a que tenemos que estar presentes. La presencia, la capacidad de una observación. El nuevo liderazgo está pidiéndonos una observación mucho más presente. Es que tenemos que estar aquí con los 5 sentidos. ¿Y con qué hablamos? Nuestro cuerpo habla tanto como habla nuestro lenguaje, a como hablan nuestras emociones. Es muy distinto si yo llego a decirles a ustedes que estoy muy contenta para venir a hablar aquí, que de verdad me encantaría que nos reuniéramos y que de pronto vamos a terminar a las 12 del día. ¿Qué pasa si yo hago esto? Ustedes se me quedan dormidos. ¿Qué pasa si no uso mis manos y solo tengo la camarita? O sea, la responsabilidad que tenemos de aprender a comunicarnos desde esos 3 instancias. Yo soy coach y me acabo de formar de coach, imagínense, era la más viejita de toda mi promoción, pero yo feliz de formarme de coach porque me doy cuenta que si quiero ser líder y enseñar a liderar y de formar a mis estudiantes como líderes, no lo puedo hacer de manera contundente si no logro involucrar esos 3 hemisferios, y los 3 hemisferios tienen que ver con las emociones, que son las que me mueven a actuar, con mi cuerpo, que es el carruaje a través del cual me muevo, y con lo que yo digo, que es el lenguaje. Pero esas 3 cosas son los que mueven la coherencia. Y señores y señoras, vamos a hablar de la coherencia. Y eso es lo que nos hace creer y confiar. Si ustedes son coherentes, llegan donde un ministro y le cuentan una historia y ese ministro dice: yo creo en esa fundación. A mí me parece que esa alianza que representa a Saskia, yo creo en ella, Alianza Suiza. Me da confianza. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Yo por eso, fíjense, le doy la palabra a Evelyn, porque ella estaba haciendo con su cuerpo, estaba sintiendo, y me parecía que era importante escuchar esa voz. Entonces, invitación general, observen, estén presentes, y de eso vamos a hablar. Entonces, si les parece, voy a entrar ya a presentarles, porque además les tengo unos videos chéverísimos, unos videos que se van a morir de la risa, otros que se van a emocionar, porque me he puesto, después del video que les presentó Freddy, me dejó demasiado alto la vara, esa belleza del video de la caja de la caja Pichincha, creo que era, bueno, del bebé, de la bebecita que está en el útero de su mamá. ¿Les parece entonces que les comparto pantalla y continuamos? Listo. Entonces, interrumpió. Gracias, Miguel, por tu manito. Voy a compartir y estamos aquí. El liderazgo es claramente, estamos en tiempos profundamente inciertos. Creo que no pude haber conseguido una mejor imagen que esta.
Estamos en tiempos inciertos y no sabemos qué mundo estamos. Y lo decían ustedes, queremos ver eso cómo ha cambiado. Es un entorno, antes decíamos que era un entorno VICA y ahora les voy a contar que ya ni siquiera es un entorno VICA, pero que era el entorno VICA. No supongamos que todos sabemos. Entonces les traje los grandes retos mundiales, que no podemos estar más lejos de haberlos cumplido, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos. Yo tuve la oportunidad de estar en Dubái, ahora en la Feria Mundial, y reconociendo en las Naciones Unidas que no vamos a lograr cumplir con estos objetivos, que realmente el hambre no se ha ido, el fin de la pobreza no se ha conseguido y en teoría lo debíamos haber conseguido en el 2026. No estamos cerca. O sea, realmente la gran pregunta que nos tenemos que hacer como fundaciones, como países, como bancos de desarrollo es, ¿por qué no lo estamos logrando? ¿Qué tenemos que hacer para que de verdad impactemos mejor a América Latina y el mundo? Hay una disrupción profunda en los modelos de negocio. Y miren, los voy a pasar muy rápido porque esto es muy impactante. Ahora, el dueño de los vehículos de transporte más grandes en el mundo es Uber y no tiene un solo taxi. Airbnb tiene todas las propiedades. Yo acabo de llegar de un viaje muy largo y ustedes creen que me quedé en un hotel, me quedé en Airbnb, que tiene propiedades por todas partes del mundo y no son propiedades, no son propias. Es precisamente una plataforma en donde podemos todos llegar allí. ¿Cómo nos estamos comunicando con la infraestructura? ¿Cómo nos hablamos con Andrés ayer? Yo no lo llamé por teléfono, lo llamé por WhatsApp y no tiene ninguna infraestructura. Alibaba no tiene inventario y es a través de cómo se transan la mayor cantidad de mercancías del mundo y no tiene inventario propio. Facebook no crea contenido, lo creamos nosotros. Yo no soy una persona de redes, no es el mundo que me interesa, pero ahora es TikTok, ahora son otros, pues no voy a entrar en detalles, pero el hecho es que son los usuarios los que crean el contenido. Y Facebook simplemente pone la plataforma. Miren cómo cambió, cómo estos son disrupciones profundas en el modelo de negocio. Y con con la pandemia, infinitamente más. Hay una compañía en Colombia que quienes están aquí de Smurfit Kappa y de la Fundación de Castilla, saben que hay una compañía en Colombia muy reconocida de restaurantes de comida muy buenos que se llama Crepes and Waffles. Ellos habían dicho que jamás harían comida a domicilio, pues que jamás tendrían servicio a domicilio. Pues la pandemia los obligó a servir a domicilio y todo nos está cambiando de una manera impresionante. Society One, imagínense en esto tan impresionante. Yo he sido banquera, ese ha sido mi mundo. Society One no tiene dinero propio, no tiene dinero propio. Oigan en esto, señores y señoras. Lo único que hace es una plataforma en donde el que le sobra plata y al que le falta, los conecta. Esto es una cosa inimaginable. Netflix, por decir algo, no tiene cines y es la plataforma más sofisticada. ¿Quién de nosotros no vio una película en la última semana o una serie de Netflix? Y no decir que de los Google Apps o de Apple Labs. Y no tienen los apps propios, es un repositorio en donde todo esto pasa. Entonces, veníamos de un mundo VICA y en el mundo VICA el liderazgo era distinto. Era VICA, era volátil, los entornos donde el cambio ocurre de forma rutinaria, era incierto, no había posibilidad de predecir la frecuencia de los cambios. Luego era complejo porque múltiples fuerzas influían en cada situación y era ambiguo. Pero buena suerte, les traigo una noticia. Hay un antropólogo americano que acaba de acuñar una nueva sigla. Con la pandemia se transformó el ejercicio de liderazgo y ahora se llama BANI. Y BANI es por brittle, que quiere decir fragilidad en español, A de ansioso, N de no lineal, I de incomprensible. O sea, imagínense, pasamos de un mundo buca, que era donde había vulnerabilidad, me voy a devolver simplemente para que se acuerden, volatilidad, incertidumbre, múltiples fuerzas cambiando y complejos y ambigüedad, que ya eso era muy complejo y ahora ya, buena noticia, se volvió esto infinitamente más difícil, porque ahora es frágil,
frágil, tan frágil como la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que de un día a otro el mundo iba a parar y todos nos íbamos a quedar en nuestras casas? Ansioso. ¿Ustedes saben de qué tamaño es el nivel de los suicidios que estamos viviendo? Les voy a dar las cifras de Colombia. En este momento en Colombia tenemos un incremento en suicidios del 42% frente a las cifras antes de pandemia. Y se están suicidando muchachos muy jóvenes y sobre todo digo muchachos y no uso la palabra A de mujeres porque fundamentalmente se están suicidando hombres. El 82% de ese incremento de suicidios están teniendo en la figura masculina, los hombres se están suicidando. Y las universidades estamos viviendo deserción por temas de salud mental. O sea, realmente es profundamente ansioso el momento que tenemos. Por eso tenemos, y gracias Hugo por tu comentario de que tenemos el tema emocional es transversal. Nos pasa por todas partes. Tenemos que ser capaces. Nosotros mismos tuvimos una situación. Mi mamá estaba viva en pandemia, hoy desgraciadamente murió. Ya no está con nosotros, era una persona muy mayor, pero en pandemia mi mayor preocupación era cómo protegerla para que ella no se contagiara, porque sabía que si se contagiaba la perdía. Y toda esa ansiedad de qué iba a pasar. Además, N es no lineal, porque ya no pasa nada lineal. Por eso pensar en el futuro es fundamental y usar y realmente desarrollar esa disciplina permanente de mirar escenarios, aun cuando nos toque cambiarlos, porque la incertidumbre se instaló, señores y señoras. Y la última, que es la I, es lo incomprensible. Y voy a dejar de compartir pantalla porque quiero mostrarles hasta qué punto y honrando. Ay, Dios, ¿y por qué no los veo? A ver. Dejar de compartir. Nosotros te vemos perfecto. Gracias, sí, es que tenía, y quiero compartirles estas noticas que tomaba para ustedes esta mañana y no pensé que iban a ser tan relevantes por la conversación emocional. Fíjense, para manejar la fragilidad, la primera, la B del brittle, se requiere capacidad y resiliencia. O sea, la primera B. Luego la ansiedad. ¿Cómo abordamos la ansiedad de nuestros equipos y nuestra propia ansiedad? Se alivia con empatía, confianza y atención plena. Lo que acababa de contarles cuando estaba yo observando a Evelyn y estaba observándolos a todos. Por eso, ojalá cuando estén en sesiones virtuales le pidan a sus equipos que pongan cámara. Y ustedes tienen que entrenarse en mirar todas las camaritas. Yo tengo que ser capaz, por eso no me gusta dar clase pues cuando tengo que dejar de compartir pantalla y estoy permanentemente yendo a la pantalla y dejar de compartir para mirarlos. Estoy viendo a Valeria, estoy mirando a Maed, que estás tú allá atrás con tus audífonos, gracias. Estoy viendo a Ivette que está atendiéndome. Todo eso es importante que lo vean. Entonces, ansiedad se alivia con empatía, confianza y atención plena. Miren la no linealidad. La no linealidad necesita visión sistémica. Repito, visión sistémica. Y eso es lo que nos ha hablado Freddy. De eso es lo que hemos conversado con Freddy, la capacidad realmente de una visión de 360 y una visión hacia adelante, visión sistémica y adaptabilidad. Solo que si somos capaces de adaptarnos a entornos confusos, a ambientes diversos. Ustedes no se imaginan lo que a mí me pasa cuando yo me había formado para ser profe. Yo no he sido profe mucho tiempo, pues, o sea, ustedes saben, estaba en Washington, representaba a Colombia y vuelvo a Colombia y me reinvento tarde en la vida, pues digamos, hace pocos años, y empiezo a ser profe y me sentía ya muy capaz de manejar una clase y me dicen que tengo que hacerlo por Zoom. Dios mío santo, yo no sabía usar eso, no sabía entrar todavía, fíjense que me cuesta trabajito, pero ese es lo que está en juego, ser capaz de ser adaptable, de adaptarse a circunstancias distintas. Y lo último, miren lo bonito, lo incomprensible demanda transparencia, intuición y trabajo colaborativo. Y estas competencias, todas estas, es de lo que vamos a hablar en las sesiones que nos quedan.
Esas son las competencias que quiero insistirles que ustedes como líderes tienen que aprender. Miren que no estamos hablando de dar órdenes, no estamos hablando de ser caudillos, no estamos hablando de hablar duro, estamos hablando lo incomprensible, que es la última, es demanda transparencia, transparencia en poder ser capaz de decir, no sé. A mí me nombra el presidente Pastrana, quienes no conocen tanto Colombia, el presidente Pastrana fue presidente desde el 2002, desde el 2000, perdón, hasta el 2000, perdón, desde el 98 hasta el 2002. Es un presidente del Partido Conservador. Y él me nombra la presidenta del del Instituto de Fomento Industrial, que es un banco de desarrollo. En la peor época de Colombia, de la economía colombiana antes de la pandemia, en el 99 tuvimos una recesión en donde la economía colombiana cayó y decreció 2.4%. Eso era inédito. En 100 años nunca habíamos tenido una recesión. Entonces, imagínense lo que es ser presidente de un banco cuando estamos en recesión. Todos mis clientes, o todos los clientes del banco, perdón, entraron en situación pues de insolvencia. Teníamos una ley en Colombia que era la ley para manejar la insolvencia, de manera que le ayudaba a uno a las empresas para que dejaran de pagar las deudas mientras se podían recomponer. Se llama la ley de insolvencia, en ese momento se llamaba la ley 550. Eso no importa mucho, solo quiero contarles es que cuando yo llego a manejar mi equipo, yo sí tenía formación financiera, tengo un MBA, había manejado una entidad privada, un banco privado, pero tengo la transparencia de poderle decir a mi equipo, yo no sé, yo no tengo la respuesta de cómo vamos a manejar una situación de recesión y de crisis tan severa como la que estamos viviendo. ¿Y por qué no sabía? Porque es que nunca la habíamos vivido. Era la primera vez que Colombia enfrentaba una situación tan masiva de dificultad de que todos los clientes dejaran de pagar. Estábamos a puertas de entrar en nosotros mismos en una insolvencia. Necesitábamos pedir recursos al mercado, a la entidad que asegura a los bancos, que se llama el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entonces, no le tengan miedo a decir no sé. No le tengan miedo a pedir ayuda. No le tengan miedo a decirle a sus equipos, estoy perdido, no tengo respuestas, construyamos juntas unas respuestas, porque miren que el resto de la respuesta viene demanda transparencia, intuición. Hay mucho de todos nosotros que está en la intuición, que nos dice por dónde es, el camino puede ser por aquí. Ensayemos esta estrategia y trabajo colaborativo. Esto realmente funciona porque el equipo se siente con las reglas del juego claras. No hay cosa peor. Yo tengo una camisa que tiene, miren esta camisita, y por acá se caben las cartas. Cuando uno empieza a percibir que tiene cartas, que la persona tiene cartas debajo de la manga, desconfía. Y nuevamente estamos hablando de poner todas las cartas sobre la mesa para que uno pueda construir con sus equipos en entornos es que acuérdense que pasamos del buca a esta cosa horrible que es frágil, que es ansiedad, que es no lineal y que es incomprensible. Y miren esto cómo nos afectó. Voy a compartirles pantalla para mostrarles eso que implica en términos, en términos del liderazgo. Nos implica todo esto. Los principales cambios, ¿cuáles fueron? Conversamos sobre esto, se los voy a mostrar. Las diferentes percepciones sobre la gestión emocional. Era exactamente lo que hablábamos ahorita. Que Miguel, no era Hugo, era Miguel. Gracias, Miguel, por ese aporte. Gestión emocional se vuelve transversal. Lo que nos ha enseñado Stanford, Harvard, las grandes investigaciones, las últimas investigaciones es que el liderazgo tradicional dice, a mí no me hablen de emociones. Las emociones son como el mundo negado del mundo empresarial. Y las nuevas generaciones lo consideran esencial. El liderazgo individual, para las anteriores generaciones, en donde me incluyo, el liderazgo individual prevalecía sobre el colectivo. O sea, a mí me encantaba ser jefe. No, les hago una confesión. No hay cosa más chévere que el poder y el poder ejercido solito. Hoy yo no creo en eso. Yo creo profundamente en que hay una maravilla en el liderazgo distribuido, que vamos a hablar ahora, en trabajar conjuntamente.
las anteriores generaciones, y piensen en sus jefes, en jefes que son más tendientes a esto, creían en la jerarquía, mucho menos en la participación. Imagínense que se acaba de hacer una investigación espectacular en donde se miró, gracias a la inteligencia artificial, los anteriores líderes, cuántas veces usaban ciertas palabras y qué tanto las usaban los nuevos liderazgos. Y las palabras que usaban los anteriores líderes que ejercieron en los últimos años son utilitarias y dominantes. Permitir, ganar, utilizar, pagar, significar o parecer. Y esas palabras, imagínense lo interesante, ya no se usan por los muchachos jóvenes. Las nuevas generaciones están hablando de son mucho más trabajadores, con un sentido del deber y una apertura de mente, son más orientadas a apoyar ideales abstractos. Por eso claramente ninguna de nuestras marcas puede vender un producto que no proteja el medio ambiente, que no pague salarios justos. Eso ya es impensable. Los nuevos liderazgos son asertivos, son amables, son cooperantes, son respetuosos del bienestar de los demás, le dan una gran importancia al bienestar emocional. Miren este tema tan bonito. Las nuevas generaciones, la palabra verdad estaba de octava en las anteriores generaciones, en las nuevas de 42, como importante. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya no estamos, que las nuevas generaciones no están detrás de la verdad como lo más importante, sino de construir soluciones colectivas. El liderazgo colectivo prevalece sobre el individual. Hay más participación y menos jerarquía. Y miren, entonces, ¿qué implicaciones surgen para ustedes? Que el tiempo de las jerarquías, adhesiones y unanimidad pasó. Ustedes no se imaginan lo interesante que yo le dicto al Ejército de Colombia y me honro en hacerlo a las Fuerzas Armadas de mi país, pues a quienes respeto, admiro y honro. Y esto les cuesta mucho trabajo, porque de alguna manera es decirles, ahora se tienen que ganar otro espacio, ahora tienen que construir un liderazgo distinto que no se los da ni el kepis, ni las soles en su charretera. Ahora, porque el tiempo de las jerarquías ya pasó y de las adhesiones ya pasó. ¿Y esto qué implica? Que vamos hacia un liderazgo mucho más emocional, empático, participativo y efectivo. Si somos eso. Por eso, nuevamente, Miguel estaba súper conectado con el objetivo de mi clase. Lo que pasa es que a mí no me han pedido que les hable de gestión emocional todo el tiempo, por eso no me puedo concentrar en solo hacer eso. Entonces, ese liderazgo en tiempos inciertos, en resumen, ¿qué quiere? Si quieren llevarse algo de esta clase, este slide, escucha y empatía. Y escucha no es solo lo que yo oigo, por eso les traigo el ejemplo de Evelyn. Yo la estaba escuchando no solo en lo que ella estaba diciendo, sino lo que estaba hablando con su cuerpo. Escuchen a los demás, el cuerpo habla mucho más que lo que uno dice. Acuérdense que lo que uno dice es responsable del 30% de su mensaje. El resto es lo que su cuerpo habla. Y uno nunca ha parado bolas al cuerpo. Cree que eso que uno habita es una cosa allí que no sabe cómo para qué. Confianza, confianza. Y no sé si notan, el tamaño de la letra está más grande. Porque no porque vaya de segundo es menos importante. Es fundamental. Si no han construido confianza y tal vez si quieren para la próxima sesión, vamos a hablar de cómo construir confianza, porque la confianza tiene paticas como una mesa y tiene cómo construirse, y le voy a dedicar un ratico a eso de la confianza, pero no me quiero desviar ahora porque quiero cerrarles con qué tipos de liderazgo hay y escucharlos a ustedes, qué piensan sobre esto. Soluciones colectivas, sin duda, no son soluciones individuales. Por eso tengo que aprender a escuchar. Porque si yo les pregunto cómo están y me voy antes de que me contesten, yo no estoy escuchando, yo solo estoy oyendo. Escuchar es distinto. Escuchar es de verdad estar presente para que cuando pregunte, de verdad resuene en mí la respuesta del otro. Resignificar el error, ya les había dicho. Es un liderazgo mucho más inspirador, humano y con propósito. Entonces, los nuevos liderazgos son valientes.
valientes, valientes. Y voy a repetir por quinta vez, valiente. Porque no, además nos está tocando en momentos de profundas polarizaciones. Yo puedo hablar con propiedad de mi país y puedo hablar con algún conocimiento de otros países y puedo decir, sin temor a equivocarme, que estamos viviendo profundas polarizaciones en América Latina. Polarizaciones en donde nos están dividiendo entre buenos y malos, izquierda y derecha, ricos y pobres. A nosotros los empresarios nos están calificando como esclavistas. Nunca jamás los empresarios habíamos recibido las calificaciones que hemos recibido de parte de nuestro propio presidente. Y con todo el respeto, solamente hago este comentario porque eso significa que para hoy liderar y para hoy buscar cooperación con el sector público se requiere ser valiente. Y yo estoy convencida que acá tengo a 39 valientes, porque de otra manera no estaríamos en el sector que escogimos estar. Estar en el sector de la colaboración y en el cuarto sector y estar en una fundación requiere valentía, pero no solo valentía, requiere coraje. Y por eso los honro, por eso estoy desde las 8 de la mañana listica, preparada para hablar con ustedes y feliz de poderles compartir lo que yo he aprendido y he conocido en ser profesora de varias universidades y en aprender de estos temas. Requiere audacia también. Por eso es tan valioso que aprendamos de Juan Felipe todo lo que Juan Felipe tiene por enseñarnos de innovación, porque la audacia nos saca de la caja, nos hace pensar en otras cosas. Le agradecí mucho a María Virginia cuando me contó que estaba una de nuestras participantes que estaban repensando estratégicamente lo que estaban haciendo en la Fundación Caicedo, precisamente porque eso es audacia, eso es ser audaz, es más cómodo quedarse haciendo lo mismo. Requiere hacer un trabajo comunitario con las comunidades. Yo sé hasta qué punto Smurfit Kappa trabaja, están en Jumbo, pero están en todas las zonas de influencia forestal, entendiendo hasta qué punto sus comunidades les están hablando, les están pidiendo unas presencias y unos apoyos y unas colaboradores distintas. Y les requiere y nos requiere humildad. 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 Y no crean que es que se me rayó el disco. Lo repito porque yo no fui humilde. Yo fui profundamente arrogante. Y creo que las cosas que más me perdí para liderar en forma efectiva es desde la arrogancia creer que tenía la razón y que porque tenía el poder podía mandar. Y creo que mi invitación de verdad más profunda hoy es que no importa que tengamos el cheque, no importa que seamos la fundación nada más y nada menos que de Citibank en México, o que tengamos la responsabilidad en Argentina de responder por los recursos que estamos manejando, o en Chile, o en Guatemala, o en Panamá, en cualquiera de nuestros países de América Latina. Por tener recursos no somos poderosos ni somos más, somos iguales. Y esto es muy profundo porque yo no me lo creía. Yo de verdad creía que yo era más. Y mi arrogancia me hizo pasar muchos dolores y dejé heridos en la batalla. Y creo que el nuevo liderazgo nos está obligando, no es ya optativo, a aprender la humildad y a ponérnoslo en la piel. Y la humildad implica reconocer en el otro una voz tan relevante como la mía. No importa de qué color de piel venga, ni qué color, ni de qué tamaño sea su billetera, ni de qué tamaño es el poder que ejerce. Y finalmente, la vulnerabilidad. Y es parte de lo que nos da la transparencia y la autenticidad. Probablemente es más cómodo no contarles que me equivoqué, no contarles que fui una señora que se creía importante. Hoy me doy cuenta que mi importancia está en poderles compartir mi vulnerabilidad para evitar que nos equivoquemos más otras personas, porque es que mis equivocaciones, si a ustedes les sirven para no equivocarse, nos hace un mejor continente. Porque muchas de las cosas que no salían bien no era porque no estuvieran bien formulados los proyectos, sino porque eran impuestos desde yo sé más que usted.
Johanna, ¿querías intervenir? ¿Dejo de compartir para que nos compartas o te quedó abierto el micrófono? Sí, qué pena, me quedó abierto. No, tranquila, pero ya dejo de compartir para escucharos. Entonces, el liderazgo del futuro, liderazgos colectivos. Y esta imagen me encanta porque es una imagen diversa. Liderazgos del futuro y liderazgos que están pasando ya. Es que el futuro está pasando ya. Son diversos. Y esto también, reflexión personal, a mí me ha costado la diversidad. Pues porque es que me educaron de una forma que no era la que me tenían que educar, o sea, realmente. Y hoy he aprendido la diversidad y me cuesta la diversidad sexual y me cuesta la diversidad racial y de verdad es un entrenamiento todos los días de vulnerabilidad y de humildad. Pero si no trabajamos así, no vamos a poder realmente sobrevivir en un mundo tan cambiante y tan absolutamente exigente en coherencia. Y finalmente, estamos hablando, perdón, yo que no estoy viendo trabajo, en equipos flexibles para enfrentar los cambios tecnológicos y los riesgos. Y miren esto que me encanta. El líder más inteligente no es el que tiene todas las respuestas. Ya no. ¿Saben quién tiene todas las respuestas? ChatGPT. ChatGPT las tiene todas y Google las tiene todas. Y ustedes nunca van a ser tan inteligentes como ChatGPT ni tan hábiles, rápidos como Google. Entonces se trata de que sean el arquitecto de un tablero de juego donde participan todos los jugadores con su experiencia, conocimiento, habilidades y aportes. No tengan todas las respuestas, sepan a quién invitan a todas las reuniones y escúchenlos. El liderazgo de estar comando y control se pasa al liderazgo distribuido, en donde permite autonomía e innovación. Por eso el tema de innovación es tan importante, lo que van a ver con Juan Felipe y lo vamos a mirar también nosotros un poquito rápido, para alinearse en objetivos comunes. ¿Y qué es liderazgo distribuido? Entonces, el nombre del juego, muchachos y señoras y hombres y mujeres, es que el liderazgo cambió a ser un liderazgo distribuido. Es una práctica de redes formales e informales, de líderes que trabajan colaborativa y autónomamente. Y ¿cuáles son las ventajas del liderazgo distribuido? Es que son nuevas formas de trabajar en donde las ideas se diseminan mucho más rápidamente y que permiten crear una organización con una cultura orientada al aprendizaje, la innovación y un comportamiento emprendedor. Y eso es a lo que los invito, a que desarrollen un liderazgo distribuido basado en esos valores, que vamos a ver qué competencias requiere trabajar en ese liderazgo distribuido, porque son unas competencias distintas. Eran otras las que teníamos para el liderazgo, que era un liderazgo mucho más autoritario, un liderazgo muchísimo más de caudillo. Este es un liderazgo diferente. Vamos a hablar el resto, lo que nos queda de la sesión de hoy, que son las 10:10, 11:10, nos quedan 40 minutos antes de que terminemos y nos despidamos. Pero antes de que entremos ya en el detalle de cómo son esas competencias, que además es para lo que les tengo los videos y es una parte muy animada de la clase, quiero oírlos, cómo qué sienten frente a esto que han escuchado, qué les prende bombillitos, qué sienten que es un cambio muy grande frente a lo que han visto, se sienten cómodos frente a este nuevo liderazgo. Sandra, estás levantando tu mano. Qué bueno, nuestra líder está levantando su Hola, mano. Hola, hola Sandra. María. María, muchas gracias por la reflexión y creo que estas 3 sesiones han sido de permanente cuestionamiento, de reflexión, pero además de mirar oportunidades. Yo quiero hacerte una pregunta, porque me parece muy interesante esta nueva mirada del liderazgo. Y lo vemos o lo has planteado un poco desde lo organizacional y nosotros como fundaciones empresariales o buena parte de los miembros como fundaciones empresariales están también en estos retos a nivel organizativo. Pero aquí hay un nivel que es muy importante y es el tema de los territorios y las relaciones con las comunidades, ¿sí? Y creo que ahí nosotros como fundaciones empresariales tenemos que hacer reflexiones muy profundas.
Y mi invitación también a los miembros de Red América es hacer esas reflexiones profundas del cómo nos acercamos a las comunidades, de cómo nos aproximamos a resolver o a aportar, a resolver, o a participar en resolver situaciones complejas de las comunidades donde estamos. Sabemos que en América Latina es de esa manera. Y creo que aquí hay unos elementos supremamente importantes y poderosos para ese trabajo del día a día de nuestros colegas en los territorios. Y creo que hay, y mi invitación a quienes hoy están participando en un grupo muy importante, es ese cómo, ese liderazgo también, que muchas veces se vuelve el liderazgo de yo soy la fundación empresarial, ¿sí? Entonces, levito un poco porque soy el que tengo el recurso. Cómo baja y cómo realmente se transforma para poder llegar a hacer transformaciones en los territorios. Quisiera, porque me quedo un poco con ese cuestionamiento también en lo que tú acabas de decir. Gracias. Sandra, mira, gracias por tu intervención. Gracias por tu intervención porque le das todo el sentido y todo el para qué le dimos este contexto, porque lo que continúa en la conversación de ahora es precisamente cómo aterrizamos este concepto en las comunidades y en nuestro trabajo diario, que empieza, por ejemplo, vas a ver que el primer slide que continúa después de que empiece nuevamente a compartir pantalla, es cómo este liderazgo se aplica con preguntas, porque como no tenemos las respuestas, y las comunidades con las que trabajamos son quienes tienen las respuestas. Es construirlas con ellos y es capacidad de hacer preguntas poderosas, de escuchar en forma genuina y presente, de ser creativos y de tener imaginación, de ser flexibles, de tener la capacidad de construir colectivamente, de respeto profundo por la diferencia, o sea, son unas competencias y unas habilidades que son las que tenemos, los estoy invitando a que reconozcamos primero desde la humildad, y por eso les insistía en que no porque tengamos el dinero y no porque tengamos los recursos, eso nos hace más poderosos, porque si, aun cuando tengamos los recursos, si la comunidad no quiere trabajar con nosotros, el proyecto no se lleva a cabo. Y si se lleva a cabo, no es exitoso. Y si no es exitoso, no se replica. De manera que es de verdad una invitación a que nos miremos hacia adentro para poder trabajar con los otros y para que reconozcamos que en esas comunidades donde tenemos influencia, y son comunidades profundamente vulnerables y profundamente, digamos, expuestas a influencias externas difíciles, porque pues veamos los mineros, los cañicultores, todos donde estamos nosotros hay necesidades, donde están todos ustedes, todas las fundaciones que están aquí convocadas están en zonas difíciles. Yo lo viví en Smurfit Kappa. Ustedes les conté que mi primera experiencia profesional fue allí y pues claramente era donde estábamos reforestando, había muchas dificultades y muchas necesidades y mucha influencia de la guerrilla. Entonces, esa capacidad de comunicarnos con la comunidad, de verdad de liderar desde, nuevamente insisto, y perdónenme que sea tan reiterativa, no desde la arrogancia, sino desde la capacidad de escucharnos desde la diversidad, de hacer preguntas poderosas en el entendido de que no tenemos las respuestas, sino que construimos colectivamente las soluciones y que la construcción depende de una escucha respetuosa y activa, y que esa comunicación asertiva pasa por ser empáticos y que esa empatía significa conexión. De eso es que quiero hablarles, digamos, el resto de la sesión que tenemos hoy, porque por ahora solo les marqué la cancha. O sea, les rayé una cancha que esta es una cancha, esta es una nueva cancha, ya no es cancha de fútbol. Ahora el liderazgo se juega en una cancha diferente. ¿Cómo se juega allí? Esas son las competencias de las que me gustaría poderles hablar. ¿Te parece, Sandra? Gracias, María Cecilia, excelente, gracias. No, a ti, gracias por tu pregunta que es muy relevante. Alicia, ¿querías intervenir o estás contenta de que vamos a hablar de esos temas? ¿Esa manito es de qué? Cuéntame. Las dos cosas, María Cecilia. Estoy contenta y quería intervenir.
Entonces, por En primer favor. lugar, para agradecerte todo lo que nos has comunicado en la mañana de hoy, muy acertado además a los nuevos tiempos, y agradecerte la forma como lo has hecho. Yo tengo una inquietud Sí, señora. en relación a las fundaciones empresariales. Pareciese que en nuestros países, yo soy de Venezuela y represento a Fundación Empresas Polar, la respuesta de las fundaciones empresariales privadas hacia la comunidad ha sido más efectiva que la respuesta del gobierno en relación a sus necesidades. Yo quisiera un poco oír desde tu experiencia y visualizando un poco de cara a futuro qué va a suceder. O sea, realmente las exigencias hacia las empresas privadas van a ser mayores en la medida que respondan de la manera más acertada y adecuada a las necesidades de las comunidades, y eso hace que disminuya el rol y las obligaciones y compromisos del Estado. Wow, Alicia, qué pregunta tan maravillosa y qué diagnóstico tan absolutamente contundente de la realidad de América Latina. Mira, mi paso por el sector público me confirmó clarísimamente que el sector privado suplía lo que el Estado no podía llevar a los territorios, que nosotros éramos la fuente, nosotros nos convertíamos en la fuente de educación, de alimentación, de vivienda, de las zonas de influencia de donde estaban las distintas empresas, con lo cual construíamos un círculo, no sé si virtuoso o pernicioso, porque puede ser uno u otro. Es pernicioso en la medida en que se crea una dependencia cada vez mayor, como la que acabas tú de describir en una pregunta brillante. O puede ser virtuoso si logramos alianzas con el sector público en donde juntemos la habilidad del sector privado para ejecutar con la capacidad del sector público para planear y movilizar recursos a mayor escala, ¿sí? Esa es la gran pregunta, pero para poder trabajar colectivamente se necesita voluntad. Y la pregunta es, ¿estamos en escenarios políticos en donde eso sea posible? Yo no sé, yo te puedo contestar por Colombia. No está siendo fácil conversar en Colombia. No está siendo fácil encontrar interlocución, que sí lo estaba haciendo. Yo tuve la fortuna de ser jefe, literalmente, del presidente Duque, el anterior presidente de Colombia, fue mi subalterno en Washington. Entonces le ayudé en todo el gobierno pasado y le ayudaba en eso que acabas de describir tú, en ser articuladora de que los procesos privados tuvieran eco en el sector público para que las comunidades recibieran a dos actores con sombreros distintos, pero con habilidades complementarias, trabajando en beneficio de ellas, para que no se crearan dependencias, sino competencias que sumaran y sinergias que facilitaran beneficios para las comunidades más pobres. E hicimos proyectos maravillosos en las zonas más deprimidas de Colombia. Eso se cortó. Entonces, creo que tu pregunta es muy válida, pero no tenemos, creo que los que estamos sentados aquí, ninguna solución distinta, ninguna respuesta distinta a seguirlo haciendo muy bien. E intentar por todas las formas encontrar con puentes. Mi papá construía carreteras y ya no está, él ya murió hace rato y siento que me dejó la obligación de seguir construyendo puentes. Lo que pasa es que los que ahora yo hago no son de hormigón, ni son de cemento, ni de concreto, son esos que estamos construyendo en nuestros corazones y que están construyendo entre ustedes como grupo, que es muy valioso. Es ¿qué te ha funcionado a ti? Que además imagínate a quién representas, a Polar y en un país como Venezuela. ¿Cuánto tienes por enseñarnos, Alicia, de cómo sí se pueden seguir haciendo cosas y cómo puedes aprender con Elisa y compartirle a Elisa de la Fundación Castilla y a Michelle y a todos? O sea, creo que hay un aprendizaje porque no podemos darnos por vencido. Lo único que no podemos es dejar de luchar y dejar de intentarlo. El riesgo sí, que se cree una dependencia. El riesgo sí de que haya cada vez más pedidos sobre nosotros porque llenamos un vacío que el Estado no está llenando.
pero es mejor que lo llenemos nosotros a que lo llenen los grupos al margen de la ley, que era lo que estaba pasando en Colombia. O sea, en Colombia, tristemente, eran los grupos al margen de la ley los que llenaban el espacio del Estado. Firmado la terminación del conflicto armado, el Estado desgraciadamente no llegó a llenar esos vacíos y por eso los están llenando otra vez otros grupos, pues también al margen de la ley, que tienen que ver con otros temas, pues que no quiero abrir ese capítulo, no es el objeto. Aquí hay de otros países y además pues podrá haber diferencias con respecto a mi opinión, y yo solo respetuosamente doy esta opinión, digamos, para contestar tu pregunta. No sé si la he contestado adecuadamente, Alicia. Sí, y muchísimas gracias por abrirme el pensamiento en relación a que otros grupos al margen de la ley puedan ocupar esos espacios. Realmente no lo tenía contemplado así. Venezuela no ha sido un país que se ha caracterizado por eso. Sin embargo, ya en algunos territorios de Venezuela comienza a haber ese tipo de casos que tú señalas, y me parece importante asumirlos y ver de qué manera podemos seguir trabajando para que eso no ocurra. Te lo agradezco mucho, María Cecilia. Gracias por tu Alicia, respuesta. a ti por tu pregunta, porque es muy profundamente iluminante. Mira, lo que yo aprendí, a mí me tocaba manejar en Cartón de Colombia, o en Smurfit Kappa, fui vicepresidente de comunicaciones y de mercadeo. Y si algo aprendí que les quiero compartir es que los vacíos siempre alguien los llena. Y los vacíos de comunicación, por ejemplo, porque nos tocaban debates muy interesantes de que Erika lo debe vivir mejor que nadie ahora estando en la fundación, de qué hacer cuando habían rechazo ante la reforestación que hacíamos, pues la empresa vive de la reforestación porque es de esa fibra que produce el papel. Habían debates muy profundos y muy politizados. Y yo le insistía al comité ejecutivo de la compañía: tenemos que tener una voz, porque si no hablamos, alguien más habla por nosotros. Y ese es un aprendizaje que con los años he confirmado: es donde tú no estés, alguien más va a estar. Entonces, si para ti es importante estar, hazlo, y hazlo bien, y hazlo construyendo relaciones sólidas con la comunidad, para que esa comunidad, en el momento en que la necesites, salga y te defienda. Nosotros acabamos de pasar en Colombia una situación muy difícil en una huelga, pues en un paro armado complejo, y las empresas que sobrevivieron fueron aquellas que ya habían construido o que tuvieron una situación menos difícil, no que sobrevivieron, estoy siendo exagerada en el término, fueron aquellas que habían construido con la comunidad. Por eso la pregunta de Sandra es tan relevante, que habían construido con la comunidad relaciones de cooperación, no de subordinación, de cooperación, de respeto, de confianza, de construcción colectiva de soluciones que los vincularan a todos. Y eso, ¿cómo se hace? Con competencias que son blandas. Blandas. Le decía en la Universidad de Stanford, con quien estaba formándome, le decía: ¿por qué no le cambiamos ese nombrecito? Porque blanda suena como a fácil, pero hágame en el favor la complejidad de aprender a escuchar. Oír es facilísimo, y eso, porque con los años ya hasta nos tienen que poner audífonos, pero escuchar es de las competencias más complejas que hay, porque requiere vaciarme a mí de mis prevenciones para de verdad ser capaz de escuchar con respeto al otro. Y a comunidades que nos agreden, que nos dicen: es que usted es el rico, traiga la plata. Así nos decían en Cartón. Yo les sigo diciendo Cartón porque es que a mí me tocó antes de que fuera Smurfit Kappa. Yo es que no ven lo viejita que soy. Entonces, pero bueno, gracias por tu pregunta, Alicia, y creo que la invitación es a que no nos dejemos vencer por las adversidades. Y mientras más grande sea la adversidad, más compromiso tengamos de seguir trabajando, porque además, y eso es lo que a mí me levanta todos los días de mi vida, yo hoy he decidido dedicar mi vida a la docencia y acompañar espacios como este, porque creo que es la forma en que mejor contribuyo a un mejor país. Y porque creo que sembrar esas semillitas es lo que hará un día un bosque frondoso en buenas esperanzas. Y
y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer y probablemente con menos buenas intenciones. Ese es como el mensaje. Gracias. A ti por la pregunta. Bueno, me muero por contarles esas competencias. ¿Me dejan? Porque es que además hay videos que están chéveres. Empezamos, les muestro y paramos antes ahorita para compartir pantalla. Entonces, ¿qué sigue acá? Perdón, ya. ¿Cuáles son esas capacidades de las que estamos hablando? Relacionamiento. Eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Por eso quiero que de verdad tomen nota aquí. ¿Quiénes son? Se conozcan. Me encanta conocerlos. Me encanta cuando ponen pantalla, cuando intervienen. Esta es una palabra, la segunda, crear sentido. Está bien en el inglés. Yo no he entendido muy bien cómo ponerla en español, pero es make sense. Eso fue lo que acaba de hacer Alicia. Cuando de mi respuesta a ella se le prendió el bombillito y dijo, yo no había caído en cuenta que para ella hizo sentido cuando le contesto que es probable que los espacios que ellos dejen como Fundación Polar los puedan llenar otros y que esos otros pueden ser grupos al margen de la ley. Ella dijo, it makes sense. ¿Es eso las competencias de un líder, del nuevo liderazgo? Alicia las estaba ejerciendo. Nos estaba mostrando en vivo y en directo cómo los nuevos liderazgos, ese vestido le queda bien, ese vestido le luce a Alicia. Gracias, Alicia, nuevamente por tu intervención. Perdón. Visión, visión, visión. Porque nuevamente, si no tenemos visión, por eso era tan importante la sesión de Freddy, por eso tenían que empezar con Freddy y ahora terminan con Freddy, o ahora siguen con Freddy, porque Freddy les va a hablar de cómo se amarran todo este tema de visión de largo plazo. Si no tengo una visión, me agoto. Si no tenemos una visión, cuando él les decía, no dejemos de luchar, es porque tengo una visión. Si no, yo acabo de hacer el Camino de Santiago, el camino famoso en donde uno peregrina para llegar a Santiago de Compostela. Lo que de verdad me animaba era cuando en la conchita que siempre se le pone cuando uno va logrando avanzar, me avisaba que ya estaba por llegar, que había avanzado y que había una visión que me llevaba a esa catedral en donde el botafumeiro estaría echando humo. Eso me animó, esa visión de llegar, de ese día en donde me encontraría con otros peregrinos. La visión es fundamental en el liderazgo. El liderazgo visionario es el único que realmente moviliza y la innovación. Entonces, ese nuevo liderazgo nuevamente arranca en la innovación. Requiere gestionar el mundo interior. Miguel, nuevamente te honro con tu intervención. Para manejar las emociones, porque sin emociones no hay liderazgo nuevo. ¿Y por qué entonces desarrollo la empatía? Porque las emociones tienen que ver con entender al otro, hacer una gestión asertiva de las relaciones, para validar al otro, para escuchar al otro de verdad y lograr una conexión. Acá viene un video que me voy a ahorrar presentárselos, no porque les va a quedar a ustedes, se los voy a recomendar. Voy a dejar de compartir pantalla. Es un video muy bonito, pero me tomó un tiempito que quiero dedicar para terminar este tema y no dejar incompleto. Es un video entre la empatía y la simpatía. Y es muy bueno, es muy chévere, los invito a que lo vean porque además es de una mujer que se llama Brené Brown, que se las recomiendo a quienes les interesen estos temas de vulnerabilidad y de emociones. Es una mujer maravillosa. El video está en inglés con subtítulos en español y hace la diferencia entre qué es ser empático y qué es ser simpático. Y nos vamos a dar cuenta cuando lo veamos, y los invito a que lo hagan, que muchas de las veces lo que somos es simpáticos y es mucho más efectivo ser empático. Entonces, voy a pasar por él para que podamos terminar y continúo con esto. El video es este. Después, inspirar. Aquí lo que me queda de clase es para contestarle a Sandra
e iluminarles a ustedes en lo que yo pueda, qué habilidades, esas son esas habilidades blandas que nos tenemos que ir a casa a desarrollar. Inspirar, porque esta imagen es una imagen de una trompeta, porque es la que se usa en el, ¿esto es una trompeta o es un saxofón? Bueno, yo no sé mucho de música, pero esto es lo que se usa en jazz, porque el jazz es por definición el espacio de la improvisación. Y hay mucho que improvisar en el liderazgo, porque no sabemos, porque precisamente como no sabemos lo que decía Sandra, nos vamos a reunir con nuestra comunidad, no sabemos cuál es la respuesta. Si la supiéramos, ya lo habríamos hecho, o ellos ya lo habrían inventado. Y es escucharlos y es inspirar para trabajar en equipo, observar lo que ustedes vieron que yo hice con Evelyn. Permítanme que vuelva a repetir esa experiencia, pero es que aprendemos de lo que vemos. Yo la estaba observando y su cuerpo me estaba hablando, por eso le ofrecí la palabra. Tenemos que ser imaginativos y usar la creatividad, muy imaginativos y muy creativos. Preguntas adecuadas más que respuestas inteligentes. Sean preguntones, pregunten mucho. Las comunidades tienen mucho más conocimiento que ustedes. ¿Cómo no van a saber más ustedes del mundo en el que están que lo que sé yo? Ojalá esta conversación fuera mucho más de escucharlos a ustedes que ustedes de escucharme a mí, porque ustedes tienen mucho más que enseñarme que lo que yo puedo contarles del mundo del que ustedes vienen. Escuchen, pregunten y escuchen. Y escuchar es esto. Miren este video. Ay, perdón, voy a confirmar que estoy compartiendo pantalla con sonido. Sí, estoy compartiendo pantalla con sonido. Este es un video muy chévere, muy simple, pero es que uno escucha lo que quiere oír. Y mira. Is that iced tea? Nope, it's lemonade. Is that iced tea? Lemonade. Iced tea? What's with these people, man? Lemonade. Read the sign. Lemonade. Read it. Okay. Delicious. A ella todo le estaba hablando de que era té helado y ella seguía oyendo limonada, seguía viendo limonada. ¿Cuántas veces escuchamos lo que queremos oír? Y eso es oír, no es escuchar. Por eso esta competencia, les decía que esta competencia de verdad es de escuchar y escuchar en forma presente, de ser capaz de verdad de mirar a los ojos, de hacer una conexión genuina con el otro. Es una competencia que nos toca entrenarnos todos los días, que nuestros equipos nos puedan decir, uy, jefe, hoy vino, pero ni nos paró bolas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no les estoy parando bolas? ¿Qué me está quitando la cabeza? ¿En dónde ando? Y miren esto otro, es no solamente escuchar, como vimos ahora. Lo otro que tenemos que aprender a hacer, es comunicarnos. Y miren este video que me encanta. Me creía el rey del mundo. Podía salir por esa puerta y cundía el pánico. Eso te hace sentir vivo. Crees que las cosas nunca cambiarán y de repente un día, ¡pum! 25 millones de reproducciones en 2 días. Yo, el que fue el tiranosaurio rey. Bueno, me convertí en hazme reír. Perdí las ganas de vivir. Ya no quería ni salir. Mis amigos intentaban ayudarme, me decían que hiciera deporte, ya sabes, cuerpo sano, mente sana. Pero eso no era lo mío. Solo quería quedarme en la cama. Pero un día, caminando por la calle, ahí estaba. No es fácil de explicar lo que se siente. Magia. Eso es lo que sentí. Fue absolutamente mágico. De repente todo cambió. Y fue cuando me di cuenta de que he vuelto. ¿Por qué les puse este video? Porque
En el fondo, el gran reto que tenemos es sabernos comunicar. Y todo lo que todos nosotros somos es la historia que contemos. Y lo otro es que tenemos que aprender a contar historias muy cortas, muy contundentes, muy sencillas. Miren esta cosa tan impresionante de cómo nos presentan los carros autónomos a través de un tiranosaurio Rex que vuelve a encontrar su razón de vivir en montarse en un carro que se maneja autónomamente. A mí nunca se me va a olvidar este video. ¿Y cuánto tomó? 20 segundos. Entonces los invito a eso. Sandra, nuevamente tu pregunta. Con las comunidades, ¿qué les contamos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hace la Fundación Polar? Cuando les pregunté a ustedes, cuando les pregunten a ustedes qué hacen, a qué vienen, qué quieren hacer con nosotros, tenemos que ser muy juiciosos en armar nuestro elevator pitch, como se dice en inglés, nuestro discurso del elevador. Yo les voy a contar una anécdota, el tiempo está pasando ya y son las 11:39, pero esa es una anécdota muy bonita y es personal y se las voy a compartir. ¿Saben cómo llegué yo al Banco Interamericano de Desarrollo? Era presidenta del IFI y tuve un accidente una cosa que afortunadamente no pasó a mayores, pero me accidenté viniendo a dar una conferencia en una ciudad de Colombia. El presidente Pastrana en ese momento que les he contado fue quien me nombró en el banco, me llamó y yo le dije, presidente, no puedo hablar con usted, tuve un accidente, me van a llevar a urgencias de un hospital y él muy amable, muy querido, él era muy especial, es muy especial conmigo, me dijo que me llamaría al día siguiente a ver cómo seguía. Historia larga, corta, es que al día siguiente me informo que el representante en ese momento de Colombia en el BID lo acaban de nombrar en la junta directiva de nuestro Banco Central. Y no me pregunten cómo tuve el arrojo, tal vez porque vi muy cerca la muerte en ese accidente que pudo haber sido fatal y bendito sea Dios, no lo fue porque no los habría conocido. Entonces me llama el presidente y así, con elevator pitch, me pregunta cómo estoy, le cuento que bien y le digo, presidente, yo quiero pedirle un favor. Uno a los presidentes normalmente no les pide favores, pero yo me lancé y de arrojada, con coraje, con valentía y con humildad, típicamente le dije, presidente, yo quiero pedirle que usted tenga en cuenta mi nombre para la representación de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sé que Fernando Tenjo lo acaban de nombrar en el banco y yo me siento con las competencias y la formación para poder representar a mi país en ese cargo. Y silencio. Y él se quedó en silencio. Ustedes no se imaginan. Yo dije, yo sí soy la más arriesgada, como me dio por haber abierto mi bocota. Y él, muy querido, me dijo, ese es un cargo que toda Colombia quiere, pero yo creo que yo te tendré en cuenta, creo que lo harías muy bien. Y yo dije, wow. Nuevamente, comunicación. No fui al tiranosaurio Rex porque me nombraron, pero lo que quiero decirles es, todo se trata de cómo nos comunicamos, cómo sabemos aprovechar la oportunidad adecuada, tomar ciertos riesgos. Era riesgoso, sin duda, porque además le estaba diciendo que no quería seguir en el IFI, que no quería seguir en el puesto en que estaba, que quería ya un cambio y que quería un cambio maravilloso, que pues afortunadamente tuve el regalo de Dios de haberlo de que me hubieran nombrado. Comunicación, comunicación, comunicación. Y concluyo, antes de que les dé la palabra para que nos despidamos, porque nos quedan 20 minutos, mostrándoles el resto de esto que hay negociar y negociar. O sea, la negociación es fundamental de relacionarnos con nuestras comunidades. No podemos imponer. El poder no nos da la capacidad de definir las reglas del juego. Las experiencias en el Banco Interamericano de Desarrollo nos demostraron que los proyectos más exitosos no eran los que habíamos impuesto, sino los que habíamos negociado con las comunidades, con los países, los proyectos que realmente habían sido producto de soluciones colectivas. Soportar la soledad y la presión, porque Alicia ahorita
en tus ojos se veía, y de verdad mis respetos, trabajar en una fundación como la Fundación Polar y hacerlo en un país con tantos retos como Venezuela no merece sino mi admiración y mi respeto. Y estas palabras van en honor a ti, en honor a todos quienes estamos viviendo momentos difíciles en países complejos, y creo que esto aplica para muchos de nosotros en América Latina. Liderar cambios implica soportar la soledad y soportar la presión. No es fácil, y les traigo por eso este video que habla por sí solo de qué es soportar la soledad y la presión. Y por eso hay que mantener los ojos literalmente, como dice esto. Keep your eyes on the road. Mantenga los ojos en su objetivo, en lo que quiere. Y eso nos va a soportar la soledad y la presión, porque la soledad y la presión van a estar allí. Y miren, con esto concluyo. Anticipar, y para eso las herramientas que nos está dando Freddy son fundamentales. A mí me encanta, yo soy profesora también en la maestría de prospectiva y pensamiento estratégico, y me encanta porque fui directora de planeación municipal, de planeación departamental de mi departamento en el Valle del Cauca, y lo hice al lado de un escritor maravilloso, de un gobernador que era escritor, novelista, un hombre muy controvertido en nuestra región, que las caleñas lo conocen muy bien, que se llama Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y lo que Gustavo era un soñador, y su capacidad de anticipar era impresionante. ¿Cómo les parece que nuestro plan de desarrollo lo denominó por un país vallecaucano? Pues que era como literalmente, pues más o menos las autonomías españolas, las 17 autonomías españolas. Él se imaginaba que el Valle del Cauca sería la primera autonomía en Colombia y que seríamos un país vallecaucano dentro del país colombiano. Pero le reconozco su capacidad de anticipar, su capacidad de verdad de mirar hacia adelante, de imaginarse. Por eso este telescopio tiene ese propósito. Pero anticipar significa decidir y tomar riesgos, y por eso esta imagen me encanta. Cuando la estaba buscando para ustedes, me encanta, porque esto es un comentario muy femenino, pero es que todo en el fondo parece muy parecido. Cuando tomamos decisiones sobre el futuro, como el futuro no ha pasado porque apenas va a suceder, los escenarios se parecen tanto como estos zapatos en el armario de una mujer. Pero hay que tomar decisiones, porque es que si no tomamos decisiones, el futuro se queda en los anaqueles de nuestros escritorios. Y ser flexibles, porque las cosas nunca suceden exactamente como queremos. Y también me encantó poderles traer mi imagen del Cirque du Soleil, porque es de verdad el espacio de la flexibilidad, el espacio en donde las cosas se dan como tienen que darse y no como uno quiere que sean. Pero mientras haya anticipado, y había un slide que me encantó de la presentación de Freddy, que lo estaba estudiando para poderme preparar para la reunión con ustedes, que hablaba de la incertidumbre y cómo la incertidumbre a todos nos va a pasar, pero en la medida en que nos hayamos preparado para entender esa incertidumbre, es una incertidumbre menos grande que la incertidumbre que tiene mi vecino, que lo cogió de sorpresa. Y con esto termino, que es la reflexión, es cómo ser un líder en los tiempos cambiantes. Y ser un líder en los tiempos cambiantes es que el liderazgo se requiere cuando se necesita un cambio. Y el cambio es lo que vamos a hablar en la sesión próxima, porque el cambio es lo que nos moviliza todos nuestros miedos, pero también nuestras oportunidades, nuestras emociones, nuestra capacidad de estar allí desde acompañarnos, desde apoyarnos, y eso será el tema de nuestra próxima reunión. Y voy a dejar de compartir pantalla para ofrecerles la palabra, porque ya nos quedan 15 minutos antes de que nos vamos, menos de 15 minutos, nos quedan 13 minutos antes de que nos despidamos, y quiero oírles sus intervenciones, con qué se van, qué les queda, alguna inquietud que tengan, preguntas, aportes.
antes de que nos despidamos a las 12 en punto, que fueron las instrucciones que recibí, que a las 12 nos despedíamos. Están muy silenciosos. ¿Qué pasó? Por ahí Perdón, está Miguel. Miguel. Miguel, te ofrecemos la palabra. Gracias. Yo me quedo con esa idea de que del liderazgo como algo colectivo, porque tú lo decías bien, uno no puede saber todo y dado que no podemos saber todo, necesitamos abrevar de los saberes de un montón de gente. Entonces necesitamos formar equipos interdisciplinarios que aporten todos esos conocimientos para poder tomar decisiones colectivas. Entonces, eso creo que es de las grandes cosas con las que me quiero quedar. Muchas gracias, Miguel. Y te llevas algo muy valioso, te llevas un tesorito en tu morral, en tu mochila. Gracias, Miguel. Elibet. Ibet. Bueno, bueno, yo me quedo con que es importante para mantener el liderazgo o para estar preparados para un nuevo liderazgo, saber escuchar. Saber escuchar y al mismo tiempo tener la empatía, la audacia para mantenerte, no siendo ese líder que saca cincho, sino ser ese líder que puede convocar, ese líder que puede hacer que las cosas sucedan de una manera que pueda llegar a dar más por los demás. Linda tu resumen. Mira, es aquel que escucha, que tiene la empatía, la audacia para mantenerse como un líder que convoca y que hace que las cosas sucedan. ¿Lo resumo adecuadamente? Gracias, muchas gracias. Daniel y luego María. Bueno, ¿se me escucha? Buenos días. Te escuchamos perfecto, Daniel. Bueno, me presento primero, mucho gusto, Daniel Aguirre, soy gestor social para la Fundación Smurfit Kappa, junto con Erika hacemos parte del equipo en Jumbo, y me quedo, o me resonó mucho una frase que mencionaba de donde no estés, alguien más va a estar. Nosotros estamos en un ejercicio de planeación y de gestión participativa con diferentes actores públicos, privados, comunitarios, pensándonos cómo en un territorio somos diferentes actores los que tenemos incidencia y cuál es ese rol que ocupamos. Jumbo, pues para quienes no conozcan, es zona industrial de alto impacto y relevancia en el Valle del Cauca y en el país, y hay un reclamo constante de, bueno, cuál es la participación del sector privado desde su parte fundacional y cómo es esa cercanía con las comunidades y con las instituciones públicas o entidades públicas que hay en un sector. Y en Jumbo, pues mucho más por el volumen de empresas que hay. Entonces, entender que somos parte de un tejido social y que tenemos que estar en clave de cómo ese discurso, esa manera de liderar, de también gestionar distintos procesos y consolidar unas ideas que nos lleven a cumplir ciertos objetivos, pues es fundamental. Y muchos de esos aspectos que señalaba, pues es importante también uno tenerlos como en esa autoevaluación de lo que realiza en un territorio. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu aporte. Muchas gracias. María. Sí, bueno, muy buenos días con todos y de verdad, yo me quedo con ser valiente, ¿no? Tener ese coraje, poder tener esa escucha con nuestras comunidades, ¿no? Y sobre todo, pues, ser humildes en todo sentido. Muchas gracias, María. Valentía, coraje, escucha y humildad. Qué lindas palabras y quiero reitero porque nunca nos olvidaremos de escucharlas
porque las tenemos que de verdad ponérnoslas en el alma. Gracias, María. Erika. Bueno, yo quería dar las gracias por este gran espacio y adicionar, decir que creo que esto es un proceso de transformación, tanto para la comunidad, pero no solamente la comunidad, sino como nosotros como actores también nos transformamos y generamos esa confianza que tanto requerimos para ejercer un buen liderazgo. Entonces, es esa constante transformación hacia un bien común y hacia un bien propio. Gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias y me encanta tu mirada de la importancia de construir confianza y la confianza asociada a la transformación, porque la confianza es un concepto dinámico que requiere de nosotros, todos, irnos transformando permanentemente para responder a las nuevas necesidades que construyen esa confianza. Desde, como decía María, desde la valentía, desde el coraje, desde la escucha a las comunidades y desde la humildad. Gracias. ¿Alguien más quisiera intervenir? ¿Quisiera decirnos cómo se va, qué se lleva? Michelle, te escuchamos. Sí, bueno, yo también sumarme a los agradecimientos a este espacio y a poder escuchar también toda la experiencia de quienes están participando. Creo que yo me quedaría con el desafío de tener una mejor visión, ¿cierto? Crear sentido de todas las experiencias que hemos escuchado, crear sentido a lo propio a nuestro territorio, ser más humanos, porque a veces el piloto automático, como decimos en Chile, estamos haciendo las cosas tan rápidos que no logramos visualizar que también donde trabajamos con nuestras industrias hay personas y quieren desarrollar cosas, quieren desarrollar comunidad. Y también cómo ser atractivos como organización, si nosotros pudiésemos lograr como líderes tener todos estos componentes insertos dentro de nuestra organización, seguro que podríamos captar también a los mejores talentos para desarrollarnos. Así que esas son las cosas con las que yo me quedo. Y muchas gracias, María Cecilia. Michelle, gracias, porque además nos estás extrapolando toda esta conversación a a algo muy interesante y es a dos cosas que quiero hacer énfasis porque me parece muy valioso lo que acabas de intervenir. La primera, a respirar. Y los invito a que aprendamos a eso que tenemos como un regalo de la vida y es que estamos vivos gracias a que respiramos y la respiración es un recurso que no sabemos el valor que tiene. Respirar nos da pausa y es la invitación de Michelle. Es que estamos en ese piloto automático que hacemos tan rápido que se nos olvida que el trabajo que hacemos es con personas y que esas personas tienen ritmos distintos a nosotros y que no por tanto madrugar amanece más temprano, como dirían los viejos. Entonces, gracias por traernos esa mirada de algo que me permite recordarles algo simple, sencillo que existe, que cuando yo me doy cuenta, muchas veces me doy cuenta que no estoy respirando, cuando estoy estresada y estoy de afán, estoy con la respiración aquí y me acuerdo y respiro y eso hace que mi cuerpo nuevamente baje revoluciones y pueda escuchar más activamente. Y nos traes otra cosa que ya te doy la palabra, Valeria, para que nos despidamos, nos traes otra cosa que quiero resaltar y valorar, y es que estas mismas habilidades que le otorgamos a las personas, las pueden tener las organizaciones precisamente para que, así como las personas hacemos una buena gestión de liderazgo, las organizaciones ganen competencias para que se vuelvan buenos espacios para trabajar. Y me encantó la extrapolación que hiciste de cómo si las organizaciones aprenden a escuchar, a hacer preguntas, a volverse más compasivas, a tener todo esto de lo que hemos hablado, vamos a tener organizaciones en donde mucha gente muy chévere o muy buena va a querer trabajar allí. Entonces, gracias, Michelle, hiciste un aporte muy bonito, has hecho y has enriquecido la mirada. Gracias a escucharnos. Gracias. Valeria. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues retomando un poquito lo que ya han compartido cada uno de ustedes y la reflexión que se hacía hace un momento de acuerdo con todos estos elementos, bueno, me llama mucho la atención el
poder comentarles, ¿no? Que si de alguna manera nos estamos repensando las capacidades que tenemos que tener al ejercer un liderazgo, también deberíamos de hacerlo equiparable a la relación que tejemos con las comunidades y el por qué lo hacemos, ¿no? O sea, ir más allá de la responsabilidad social que nos corresponde, tanto como instituciones como fundaciones, por ejemplo, refiriéndome a que, pues, que la relación que se teja sea un poco más lateral y que de alguna manera también podamos abrirnos este espacio de comunicación sincera, ¿no? Para poder tener esa escucha y repensar todos los saberes y tomarlos en cuenta como debería de ser, ¿no? Muchas gracias, Valeria. ¿Y qué sientes que tendría que pasar para que eso suceda? Pues un poco es, creo que trabajo interno en cada una de las instituciones y fundaciones, porque muchas veces nos da miedo, ¿no? El tocar temas tan complejos. Bueno, yo trabajo para una empresa minera y a veces pareciera ser que nos da un poco de miedo expresar completamente información valiosa que la gente debería de conocer, ¿no? Bueno, ¿qué tal si te invito a que explores ese miedo? Nos vamos a volver a ver en 8 días y vamos a hablar la maravillosa luz que nos trae el miedo. Porque el miedo no, vamos a ver que las emociones no son buenas ni malas, las emociones son necesarias todas. Y sentir miedo es muy importante porque nos protege, pero sentir miedo en exceso también nos paraliza. Entonces vamos a explorar como ese mundo emocional y vamos a ver cómo gestionar esas emociones dentro de 8 días y tú nos podrás compartir qué tanto, cómo te ha ido con esas conversaciones que hoy estás invitándote a ti misma e invitando a tus compañeros a empezar a tener sobre temas difíciles, porque claro, liderar es hablar de temas difíciles, es poner conversaciones que normalmente no se ponen, es por eso requiere coraje y por eso hay que soportar la soledad y la presión. Entonces tú nos estás invitando a que soportemos la soledad, la presión y dentro de 8 días que nos veamos vamos a conversar cómo nos ha ido con eso, ¿les parece? Bueno, entonces Bueno, con esto quiero darle las gracias. Son las 12:00 del día. Para mí ha sido genuinamente un honor, un disfrute y un privilegio tener la oportunidad de haber estado conectada con personas que además han decidido y han escogido servir, porque eso es lo que hace uno cuando trabaja en una fundación, servir a comunidades, acompañar a comunidades, entregar sus días, sus noches y sus momentos para construir mejores países desde el pedacito que cada uno lo hace. Y eso me merece a mí todo el respeto. Si estuviéramos parados en un salón de clase, yo estaría haciendo lo que hago aquí, que es una venia amorosa y respetuosa por ustedes. Entonces, espero con mucha ilusión volvernos a encontrar. Les estaré mandando la presentación a Andrés para que se las comparta y nos vemos entonces. Si hay alguna comentario, necesidad, reflexión, información que quieran que profundicemos, yo les paso, Andrés, te autorizo, por favor, para que les pases mi contacto. Y de verdad, lo que ofrecía Andrés al principio, estoy disponible para ustedes. Con mucho gusto, a la orden en lo que necesiten. Como les dije, mi razón de ser en la vida en este momento es poder servir. Y servir a quienes sirven es como en música celestial. Entonces, y yo creo en la música celestial porque quiero llegar al cielo. Digo yo, pues por eso trato de portarme bien, aun cuando a veces no lo haga tanto, pero entonces de verdad con mucho gusto, a la orden en lo que necesiten y sin ningún compromiso distinto a poderles ayudar a cualquier cosa. A ustedes gracias, gracias por las noticas que están poniendo, Olivia, muchas gracias por compartir. Hasta el siguiente miércoles, Miguel, gracias. Me despido entonces. Adiós. Gracias, María Chao. Cecilia. Gracias. Gracias a todos. Tengan buen día. Les vamos a Gracias a pedir todos. si nos pueden ayudar a prender las cámaras porque estamos haciendo una edición con todas las sesiones y al final se las vamos a mostrar. Entonces, si nos podemos prender las cámaras y mirar para la foto oficial.
de esta tercera sesión. Ay, oye, Ay, Alejandro, mira, te estoy Carmina conociendo. está arreglándose así. ¿No? Claro, a ver, a ver. A ver, don Daniel Aguirre Betancourt, que no está saliendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, a Chao, todos. chao, Gracias. Próximo miércoles. Espero que tengan buen resto de día. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Evelyn, por tus comentarios. Muchas también. gracias. A todos. Gracias. Gracias.